Seguimos haciendo economía sin corbata y ahora nos metemos en un tema muy importante que son medidas que se anunciaron para las pymes. Y esto también nos interesa y nos interesa a todos. Si te interesa a vos, aunque no tengas una pyme, ¿por qué? Porque las pymes, Agustín, decime si me equivoco, son un gran motor de la economía argentina, Obvio, sin lugar a dudas. Un gran motor, generadoras de empleo y además son una pieza muy importante en términos de la necesidad que hay de desconcentrar mercados. Viste que parte de muchas cuestiones que ocurren en la economía argentina, vinculadas con inflación y con otras, tienen que ver con sectores que están concentrados y ejercen lo que se llama poder de mercado, digamos. Entonces, desconcentrar y ayudar y fomentar y fortalecer a las pymes es parte también de eso. Es muy importante y los anuncios que se dieron a conocer en estos últimos días, en dos partes. Hubo primero una serie de anuncios, una semana de parte del ministro Axel Kicillof. Y vamos después, a verlo justamente eso. El ministro Axel Kicillof en el Banco Nación junto a representantes de las pymes anunciando nuevas medidas. Vamos a ver. Este gobierno en estos años ha hecho grandes esfuerzos para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento a través de los instrumentos clásicos del mercado de capitales, la cotización en bolsa y la emisión de acciones, las obligaciones negociables, instrumentos de crédito comercializables en mercados transparentes y abiertos. Se ha hecho mucho y se ha avanzado, se han dado pasos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agregar nuevas medidas, mejorar las que había en base al diálogo con los sectores y de esa manera tratar de profundizar este acceso al financiamiento de los mercados de capitales de las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, un consejo PYME. ¿Qué es un consejo PYME? Un organismo en el seno del Estado, público-privado, para que las problemáticas, para que los obstáculos, para que las propuestas, para que las situaciones tan diversas y tan complejas y tan distintas que experimentan las pymes tengan un lugar, un ámbito, un ambiente de discusión. En segundo lugar, quiero anunciar que se va a crear lo que nosotros hemos denominado una defensoría pyme. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas son los abusos provenientes de la enorme asimetría que se genera en los mercados. Para evitar esos abusos, esas ilegalidades, lo que hay que hacer es un Estado presente, un Estado que controle, no que controle al divino botón, sino que accione, controle y penalice los abusos de la competencia. Y por último, un reclamo que también ya fue escuchado, pero que ahora queremos institucionalizar y potenciar, que es la cuestión de los canales nuevos para productos regionales y de pequeños y medianos productores también del interior del país. Un programa donde se van a incentivar las góndolas regionales en las grandes cadenas de supermercados con proveedores también regionales y pequeños y también en espacios públicos. Lo que estamos haciendo acá, más allá que los cuestionamientos van a estar a la orden del día, es equiparar y equilibrar situaciones donde hay actores con poder muy desigual y que si no está el Estado para permitir el desarrollo de los pequeños, como decía Axel, en la jungla los grandes se morfan a lo más chiquito. Entonces, las políticas de este gobierno son para que haya más empresas, son para que haya más emprendedores, más pymes compitiendo de igual a igual en los mercados con las grandes empresas. Y esta es solo una parte de esa agenda que estamos trabajando y que por supuesto vamos a seguir trabajando con los empresarios, con los diferentes organismos del sector público, nacional, provincial y con todos los interesados en tener una Argentina mucho más justa y donde todos puedan tener oportunidades y no solo los grandes sean los que se llevan los beneficios. Muchísimas gracias. Lo interesante del discurso fue que seguimos poniendo el rol del Estado en un lugar fundamental, ¿no? En esto de administrar en el comercio exterior, en esto del estímulo a las pymes, porque todas las medidas que se tomaron, en definitiva, son para quienes generan el mayor empleo y la mayor inclusión en la Argentina. Parece realmente muy atractivo la creación del Consejo PYME. CAME, como entidad nacional con presencia en todo el país,
constantemente tiene caudal de información y de problemáticas para atender, a veces realmente de manera urgente, para las pequeñas y medianas empresas. Que desde el Estado Nacional se institucionalice la idea de crear un Consejo PYME nos alegra y nos parece una medida importante. Todas las medidas que hagan al financiamiento de las pymes son fundamentales. En este caso, a través de la bolsa, ¿no? El tema de los cheques de pago diferido, el tema de todos los instrumentos que están y se deben ver en toda la Filmina. Lo interesante es que es un lugar más donde las pymes pueden acceder al financiamiento. En cuanto al financiamiento, los esfuerzos nos parecen realmente importantes. Que esto se haya anunciado en el Banco de la Nación Argentina, que estos últimos años ha hecho un esfuerzo importante por asistir y ha sido el gran protagonista en la asistencia al sector PYME, nos parecen iniciativas que van en esa línea y por eso nos alegran. Hoy tenemos ahora, a través del financiamiento de la CNB, diferentes herramientas. Y la responsabilidad de las cámaras, que muchas estaban hoy acá presentes, es trasladar esta herramienta y hacer que las pymes sean más competitivas con este tipo de herramientas y no por ajuste de salarios, por devaluación, sino por estímulos que hagan a la producción. Muy bien, y está con nosotros para hablar de este tema Cristian Girard, presidente de la Comisión de Valores. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Primero, importante decir, es el presidente de la Comisión de Valores, que es el organismo que regula el mercado. No es el presidente del mercado, no es el presidente del hombre de la bolsa, no es el de la bolsa, es el que tiene que regular el mercado, se van a asustar los chicos. Pero acá hay algo que resuena, que es el mercado de valores, que es la bolsa y el vínculo con las pymes. Y esto es lo primero que yo te quería preguntar, ¿en qué consiste ese vínculo entre pymes y el mercado? Bueno, y la verdad es que hoy no es muy fuerte ese vínculo. Precisamente por eso estamos tomando estas medidas, estas 7 medidas, 8 medidas, porque lo que vemos es que hoy el mercado de capitales en lo que es otorgamiento de nuevo crédito, nuevo financiamiento, es un lugar muy reducido el que le está destinando al financiamiento PYME. Hoy en lo que va de 2015 hubo nuevo financiamiento vía mercado de capitales por unos 377.000 millones de pesos. De eso, eso es el nuevo financiamiento total en la economía. De eso, el 77% se resolvió, 290.000 millones de pesos, son muy grandes los números. 290.000 millones de pesos de nuevo financiamiento a través del mercado de capitales, de lo cual el 85% fue nuevo financiamiento al sector público y solo el 15% al sector privado. Y de ese 15%, un porcentaje muy reducido fue para pymes. Si uno toma el financiamiento PYME a través del mercado de capitales, sobre todo el nuevo financiamiento que hubo en la economía este año, estamos hablando de menos del 2%, alrededor de 4.200, 4.300 millones de pesos. Y es un segmento que viene creciendo fuertemente a partir de 2003. En 2003 el financiamiento PYME representaba el 1% del financiamiento del sector privado que se daba a través del mercado de capitales. En 2012 estábamos hablando de un 6% y a partir de la nueva ley de mercado de capitales, tomando 2013, 2014 y donde estamos hoy, podemos decir que se ha duplicado el financiamiento otorgado a pymes, que hoy representa el 12-13% del financiamiento total que se otorga al sector privado a través del mercado de capitales. ¿Cómo se financian las pymes? Tenemos dos grandes vías. Por un lado, lo que hace al corto plazo, que son instrumentos muy conocidos y que recién los han mencionado en la entrevista que le hicieron al representante de CAME, si no me equivoco, que son los cheques de pago diferido y los pagarés. Los cheques de pago diferido y los pagarés son instrumentos de corto plazo que se pueden negociar en mercados de valores. Están habilitados por la nueva ley para negociarse en mercados de valores. En un circuito más formal que el típico descuento de cheques comercial que hacen las pymes, donde están expuestos a tasas altísimas y a descuentos muy grandes que terminan perjudicando la capacidad financiera de planificar sus actividades a los empresarios. Por otro lado, tenemos la vía de la oferta pública. Esto es, las pequeñas y medianas empresas tienen un régimen especial en el CNB que se llama régimen PYME, que les permite colocar instrumentos financieros en el mercado que después tienen negociación secundaria. Típicamente obligaciones negociables y acciones. En general las obligaciones negociables y las acciones están orientadas a un plazo más largo, más de 36 meses, y las tasas suelen estar alrededor del 30% para arriba en lo que es ONs.
Lo que encontramos en nuestro diagnóstico fue que había un espacio para hacer política económica en el mercado de capitales, porque es muy pequeño el peso que tienen las pymes, pero también porque había un segmento desatendido en cuanto al plazo y a la tasa. La pyme estaba saltando hoy del cheque de pago diferido, que es a menos de un año, a la ON, que es en general 36 meses o más. En el medio estaba faltando un instrumento y las tasas están saltando de 26% más o menos, se está pagando hoy de tasa por un cheque de pago diferido, al 30% de la ON. En ese segmento nosotros impulsamos la instalación de un nuevo instrumento que es el pagaré avalado, donde va a jugar un rol determinante la industria de las SGR, las sociedades de garantía recíproca, que van a ser las que avalen esos pagarés, que luego van a ser negociados en los mercados de valores. Y lo que estamos esperando con estas medidas es incluir financieramente, así lo planteamos nosotros, a unas 10.000 pymes. Sí, a ver, eso, vamos a traerlo un poco para acompañar a la gente que está viendo, que por ahí siento que estamos diciendo muchas siglas y números que se pueden llegar a escapar. Lo importante es, las pymes que generan trabajo necesitan capital, necesitan dinero para... De esta manera, lo que ustedes están ofreciendo es, están generando que el mercado mismo, el mercado de valores, le dé más dinero allí donde no tenían posibilidad las pequeñas y medianas empresas. Exactamente. Concretamente, esto les serviría a 10.000 pymes, para empezar, potencialmente. Apuntamos a un universo potencial de 10.000 pymes. Que podrían acceder a esta nueva vía. Podrían acceder a esta nueva vía, que le digo, las pymes son pequeñas y medianas, ¿no? Las pequeñas en general, el pequeño empresario lo que le pasa es que termina preso de la informalidad. Claro. Del crédito comercial, del crédito con proveedores o de los adelantos con clientes, que suelen redundar en situaciones donde el empresario no sabe con certeza cuánto es el costo financiero que tiene y le resulta muy difícil planificar. Obviamente eso impacta primero en las condiciones de trabajo en las que desenvuelve su actividad y por lo tanto ayudar al pequeño empresario a tener una planificación más clara y mejor orientada de sus finanzas le permite invertir en mejorar las condiciones para que también los trabajadores se vean beneficiados con estas medidas. Estamos hablando de las pymes generando más o menos el 51-52% del empleo en la economía. Entonces, en primer lugar, tratar de ayudar a la pequeña y mediana empresa para que se mejoren las condiciones de trabajo, formalizando la actividad productiva y comercial de la compañía. Y en lo que es el segmento de las medianas empresas, que ya son más grandes, desarrollando instrumentos que les permitan pegar ese saltito de ampliación de la capacidad productiva con la colocación de un instrumento más grande, como puede ser el pagaré o una ON, con un plazo más largo. Entonces, para el pequeño y mediano empresario, las herramientas que queremos acercar del mercado de capitales son estas: facilitarles el acceso a la oferta pública para que sea más fácil emitir una ON o emitir acciones, y también mejorar la negociación del cheque de pago diferido y del pagaré para bajar las tasas y para que haya más demanda en el mercado. Por eso hay una de las medidas que es muy importante, que es la medida que exige a los fondos comunes de inversión destinar un 2,5% de las carteras que administran a comprar este tipo de instrumentos para dar financiamiento productivo al sector privado, en particular a las pymes. Excelente, perdón, Agustín, nos tenemos que... Nos estamos yendo al corte. Ese 2,5, ¿qué monto más o menos es, para tener una idea? Estamos hablando de 4.500 millones de pesos. Es un objetivo que va a ser dinámico porque la industria crece o decrece de acuerdo al momento económico, claro, pero estamos hablando de 4.500 millones de pesos. Que se destina a inversiones en pymes. ¿Sí? Excelente, Cristian. Bueno, esperemos entonces que esto realmente se ponga en marcha, y además me parece que va en sintonía con la nueva ley, ¿no es cierto?, también de mercado de capitales, que en principio apunta a que vuelva a tener esa función, si es que alguna vez la tuvo, o que la empiece a tener. Nos gusta ponerlo en una frase: con esto estamos fortaleciendo el mercado, acercándolo al financiamiento productivo para consolidar el desarrollo económico. En esta fase que viene es muy importante que el Estado juegue un rol activo en la orientación de la liquidez de la economía hacia los sectores que más lo necesitan para sostener el crecimiento de la producción y el empleo. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Nos vamos al corte. Ahora sí nos queda un rato más de Economía sin Corbata. Vamos a ver la entrevista que le hizo Alejandro Dolina al ministro de Economía, Axel Kicillof, y va a estar con nosotros aquí Martín Jáuregui, que tuvo la oportunidad de presentarlo allí para que nos cuente un poco cómo fue ese encuentro. Un corte así muy chiquitito y seguimos acá en Economía sin Corbata. No te vayas.